el tema de han disminuido necesariamente las ofrendas, han disminuido necesariamente los ingresos de la iglesia. Lo que más preocupa es dónde están estas personas al día de hoy. ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿No? Y con mucho dolor escucha uno a personas decir, es que no me estoy reuniendo en ninguna parte, ¿no? Otros dicen, es que volví a Roma. Y en fin, o sea, toda suerte de respuestas que generan una preocupación enorme. Y otra vez, resulta supremamente importante que al abrazar el llamado tengamos clara no una estrategia novedosa, no el último grito de la moda en términos de eclesiología, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se está utilizando para poner en los púlpitos? ¿Cuál es la música que está pegando como si se tratara de los 40 cañonazos evangélicos? ¿Sí? Eh, y no pensar que la iglesia necesariamente depende de estas cosas, pero volver al principio. Y en ese ánimo de volver a lo fundamental, de volver al principio, de volver a lo inamovible, pero a la par a lo que puede tomar tantas formas dependiendo del contexto en el que nosotros estamos, quisiera invitarles a abrir su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a leer eh, progresivamente este pasaje. La primera parte del texto vamos a tenerla del 1 al 4 y quisiera pedirle el favor a Mechitas, Mercedes, si puedes abrir tu micrófono y nos ayudas a leer Hechos 4 del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muchas gracias, Mechitas. Cuando nosotros nos aproximamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, de repente una de las pautas hermenéuticas, una de las pautas interpretativas del libro mismo, lo tenemos en 1.8, ¿verdad? Donde dice, y recibirán poder para que sean mis testigos, y ese testimonio comenzará en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como si se tratara de una serie de círculos concéntricos que se van extendiendo, pero el nervio de ese llamado fundamentalmente es recibirán poder para ser testigos. Y ahí es donde quisiera concentrarme el día de hoy. ¿Qué es eso fundamental? ¿Qué es eso inamovible? ¿Qué es eso tan básico, pero a la vez tan importante en lo que debiéramos concentrarnos al día de hoy a la hora de pensar en un ministerio post-pandemia? Y definitivamente tiene que ver con ser testigos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser testigos y algunas personas han llegado a pensar que esto solamente le compete a los evangelistas, ¿no? La persona que está allí en el 1 a 1, en el evangelismo grupal, en las universidades, en las escuelas, donde fuera, a ellos es a los que les corresponde pensar como testigos y se nos olvida que testigo es todo aquel que ha sido llamado por el Señor para ser su hijo, para ser parte de la iglesia, y nosotros como pastores no somos un apéndice de la iglesia, nosotros somos iglesia, y si somos iglesia, usted y yo estamos llamados a ser testigos, máxime con la responsabilidad y el privilegio que tenemos todas las semanas de estar en un púlpito, de estar a cargo de la dirección de grupos, de estar atendiendo personas en consejería. Todas estas son ocasiones de testificar el nombre del Señor. Todas estas son ocasiones de testificar de la gloria de nuestro Señor y otra vez de ponerlo a Él
en el centro de todo lo que usted y yo hacemos. Estos versículos que leía Mercedes a favor nuestro nos invitan a pensar la manera tan seria, tan apasionada como Pedro y Juan han encarnado ese llamado hecho por Jesucristo. Dice que ellos le hablaban al pueblo y este testimonio genera una tensión. Necesariamente, cuando usted y yo testificamos del nombre de Cristo, se va a experimentar una tensión. Y esa tensión es una dinámica que también es inherente al evangelio de nuestro Señor, y es que el evangelio es incluyente, pero también es excluyente. El evangelio es incluyente, pero también es excluyente, ¿sí? Y esto, en palabras de Jeffrey de León en uno de sus libros, el evangelio es ofensivo y es escandaloso. El evangelio es ofensivo por cuanto denuncia el pecado del ser humano y nos conmina y nos llama constantemente al arrepentimiento. Pero es escandaloso porque nos está hablando de un Dios que se hizo supremamente frágil, tal como lo describe Pablo en el capítulo 2 de los Filipenses, cuando cita allí en su carta este himno. Dice, y siendo él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, pero estando en condición de siervo, fue a la cruz y se hizo obediente hasta sufrir este padecimiento eh, tan ignominioso, ¿verdad? Por amor al Padre Celestial, pero necesariamente también por amor a la iglesia. Y es ese escándalo de la cruz, es ese escándalo de un Dios que se hace frágil, pero es el escándalo del Dios que resucita para dar vida, la naturaleza misma del Evangelio y aquello de lo cual no podemos olvidarnos a la hora de testificar. No estamos nosotros llamados a proclamar estrategias de crecimiento, ¿sí? La iglesia de Cristo no es uno más de los live que estuvo de moda finalizando los 90 y comenzando los 2000 aquí en Colombia, por lo menos, no sé en otras latitudes, pero recuerdo aquí en Colombia en varias partes escuchar a los agentes de los productos que terminaban en live hablar con una pasión increíble. Le vendían malteadas, le vendían, qué sé yo, sobrecitos para diluir en agua a la gente, vitamina C, algunos productos que parecían ser como una especie de liposucción en malteada y lo demás, ¿sí? O sea, toda suerte de cosas se la vendían a la gente, pero el agente, la persona que lo estaba presentando, lo presentaba como si fuera el Mesías en frasco. ¿Sí? Lo presentaba como si ese frasco fuera el salvador de su vida. Y en ocasiones, amados hermanos, nosotros como iglesia del Señor hemos reemplazado el nombre de Cristo en el centro de nuestra predicación por otros productos eclesiásticos. Y le hacemos pensar a la gente que ese producto eclesiástico es el que va a transformar su vida, que ese producto eclesiástico es el que le va a dar sentido y norte a su existencia, y nos olvidamos que verdaderamente lo único que va a transformar la vida de todos nosotros como cuerpo de Cristo es el nombre del dueño de la iglesia, de aquel que es cabeza de la iglesia, de aquel que es la piedra angular de la iglesia y se llama Cristo. Esta predicación, este testimonio de Pedro y Juan logran separar el auditorio entre los que creen y los que no creen. Y los que no creen ya toman vías de hecho, dice el texto, que se les echaron encima, se abalanzaron hacia ellos, los agarraron, ¿verdad? Y comenzaron estas personas a manifestar toda su inconformidad, toda su indignación por la razón. Ellos enseñaban al pueblo anunciando la resurrección en la persona de Cristo.
Al día de hoy, una de las tentaciones más grandes que tenemos nosotros como siervos del Señor es predicar para gustarle al auditorio, predicar para que lo que se habla caiga bien a los oídos de la gente, predicar para retener una audiencia, predicar para convertirnos en cautivadores de masas. Sin embargo, si ustedes notan, esa no es la preocupación de Pedro y de Juan. La preocupación de Pedro y de Juan es que el nombre de Cristo fuera exaltado, que el nombre de Cristo fuera presentado y anunciar que solo en el nombre de Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay resurrección. Y esto guste a quien le guste, guste a quien le guste, porque ellos no están pensando en su propia gloria, ¿sí? Pero están pensando en la gloria de Cristo. Están pensando en ser fieles al mensaje. Y nosotros al día de hoy, en medio del afán de reconstruir iglesias que han quedado mermadas, en medio de llamar la atención y de ponerle un trajecito a la iglesia que sea agradable a los ojos del mundo, no podemos corromper el mensaje que nos ha sido entregado. Y llama la atención, esto le encantaría a muchos que son amantes de los números. Dice que a ellos les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero, y esto como algo providencial, pero muchos de los que habían oído el mensaje, es decir, el contraste, unos se abalanzan hacia ellos, unos manifiestan su desacuerdo, pero otros que habían creído al mensaje, y dice el texto, y el número era como de 5,000, contando solamente a los varones. No estoy aquí para hacer, ¿cómo se llama? Augurios ni profecías y menos estrategias de crecimiento, pero más bien la idea del texto es mostrar que cuando estos hombres se proponen ser fieles al Señor y muchos manifiestan su descontento, es Dios a lo largo de todo el libro de Hechos el que se encarga de añadir a su iglesia, y por favor subraye eso, a su iglesia, los que habían de ser salvos. No a la iglesia de Pedro, no a la iglesia de Juan, no a la iglesia de ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros tiene iglesia. Todos nosotros servimos a la iglesia de Cristo y somos parte de la iglesia de Cristo. Es Dios el que se encarga de añadir, es Dios el que se encarga de sumar. Y esto pensando en que esas 5,000 personas que han creído habían sido ya apartadas por el Señor desde antes de la creación del mundo para que vinieran a rendirse a los pies del Señor. Ahí tenemos nosotros entonces ese testimonio que genera tensión, unos a disgusto, otros creyendo, pero en el centro un par de hombres que están convencidos que su predicación no debe cambiar para gustarle a nadie, que su predicación no se debe pervertir para caerle bien a nadie. El llamado del evangelio sigue siendo ofensivo y escandaloso porque nos confronta con nuestro pecado, pero cuando nos muestra al Dios que se hizo hombre para dar la vida por nosotros en la cruz y luego para resucitar y levantarnos en gloria junto con él, es realmente escandaloso en un mundo como el que usted y yo tenemos al día de hoy. Estos días, retomando por ahí una lectura de uno de mis libros, por ahí de C.S. Lewis, está leyendo Cartas del Diablo a su sobrino, me impactaba muchísimo en la primera carta, de hecho, que consigna C.S. Lewis allí en ese texto. Dice, mire, no se preocupe, un demonio hablándole a su sobrino, no se preocupe por generar en su paciente, es decir, el cristiano,
como el tema de el materialismo y fomentar en él una intelectualidad muy elevada y muy sofisticada. No se mate con eso. Basta con que comience a manejar asuntos de lenguaje como tú puedes, tú solo puedes, ¿no? Y este libro, que fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, sigue teniendo al día de hoy un eco tremendo, porque si algo le gusta a la iglesia y a la sociedad a la cual le estamos predicando al día de hoy, es que le digan, tú solito puedes, tú solito puedes. Y el evangelio va en completa contravía de esto. El evangelio que nos dice, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay vida eterna. No, de un apóstol Pablo que, escribiéndole a los filipenses otra vez, abre el corazón y se pone no como un soldadito de hierro, no como un soldadito de plomo, sino como un hombre de carne y hueso que dice, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. He aprendido a contentarme con lo que el Señor me da. He sido perseguido, he estado en tiempos de paz, pero aquí el héroe no es Pablo, porque todo este recorrido que Pablo comienza a decir, he pasado por las verdes y las maduras, lo termina con un versículo que nosotros felizmente hemos sacado de contexto para ponerlo a decir lo que no dice, y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia, al día de hoy, si algo necesita escuchar de parte de nosotros, es que usted y yo también hemos pasado por las verdes y las maduras, pero todo lo hemos podido soportar porque Cristo es la fortaleza de nuestra vida. Que usted y yo podamos identificarnos con el dolor de la iglesia porque es que nosotros también lo hemos vivido, y que no la iglesia esté pensando, es que al pastor como no le duele, el pastor como no pasa por dificultades, es que el pastor como, pues no sé, está por encima del bien y del mal. No, miren ustedes, Pedro no estuvo por encima del bien y del mal, Juan tampoco, los agarraron, les dieron golpes, los echaron a la cárcel. Pablo fue apedreado, fue perseguido, fue dado por muerto en muchos momentos, pero ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estos están centrados en testificar del nombre de Cristo. Ahora, pudiera sonar reiterativo y pudiera sonar incluso como cacofónico preguntarnos cuál es el centro del testimonio dado por estos hombres. Sin embargo, vamos al texto y le voy a pedir el favor a Andrés, si puedes abrir tu micrófono, hermano, y nos lees del versículo 5 al 12. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Gracias, Andrés. Una pregunta para una respuesta. ¿Con qué autoridad enseñan ustedes esto? Y al día de hoy, cuando el mundo también pregunta cuál es la fuente de autoridad de la iglesia a la hora de predicar, necesitamos que los ministros, los predicadores, los maestros de la palabra
ante esa pregunta no nos acobardemos, no nos llenemos de miedo, sino que con toda la firmeza podamos decir que nuestra fuente de autoridad, que nuestra fuente de poder, si se quiere, está en la persona de Cristo Jesús. Porque además, la manera como Pedro y Juan presentan el evangelio completo es impresionante. Lo que los ha llevado a ellos a este juicio es la curación del paralítico de la Puerta de la Hermosa, que está registrado en el capítulo 3, recordarán ustedes. Este hombre ha sido sanado por el poder de Dios a través de Pedro y Juan, y esto ha desatado toda esta controversia, todo este asunto, pero todo ese malestar se convirtió a su vez en una ocasión, en una posibilidad para testificar de Cristo Jesús. Al día de hoy son múltiples los motivos o las ocasiones que Dios nos da que pudiéramos nosotros usar para testificar del nombre de Cristo. Pero en muchos momentos también he podido ser testigo y he acompañado a muchos hermanos que, como decimos coloquialmente, han matado el tigre y se han espantado con el cuervo. Es decir, han llegado a las personas, han comenzado a establecer un puente para anunciar el evangelio, han hecho todos los esfuerzos increíbles para llevar el nombre de Cristo, pero ya justo cuando van a presentar el nombre del Señor y alguien cuestiona su autoridad, echan para atrás y cambian el contenido y dejan de predicar a Cristo para presentar un movimiento fraterno, ¿no? Para presentar una comunidad. Y sí, la iglesia es una comunidad, y sí, la iglesia es una fraternidad, pero la iglesia no es el centro del evangelio. El centro del evangelio sigue siendo Cristo. Es que, tranquilo, mira, en nuestra comunidad hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Sí, está bueno. Capaz que hablar de lo que la iglesia hace, pero no necesitamos ganchos comerciales. Necesitamos hablar de Cristo, recordar cosas tan básicas. Y otra vez voy a citar lo que recién Manuel y Pedro nos habían dicho. Cuando se vuelve al fundamento en medio de una iglesia y de una sociedad que han olvidado dicho fundamento, pareciese que estamos hablando de algo nuevo. Pareciese que estamos hablando de algo nuevo. Y si algo la iglesia necesita recordarse a sí misma y recordarle al mundo al que le predica, es que el problema de problemas del ser humano se llama pecado. Y recordarse a sí misma y a la sociedad a la cual le predica que el remedio, si se quiere, y la solución y la respuesta a ese problema se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y que resucitó para que nosotros también viviésemos con él. Abrazar el llamado implica volver a lo fundamental. Y digo, esto fundamental puede tomar tantas formas, es decir, porque para hablarle de esto, no es lo mismo hacerlo al universitario, no es lo mismo hacerlo al ama de casa, no es lo mismo hacerlo al profesional, no es lo mismo hacerlo al paciente que está allí en la cama del hospital, ¿verdad? Al habitante de calle. La manera puede ser distinta, pero el centro del mensaje no puede cambiar. El trajecito que le ponemos cambia, pero lo de por dentro sigue siendo lo mismo. Cristo que murió y resucitó. El Cristo que nos llama a ser parte de su cuerpo, de la iglesia. El Cristo que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a volver a él. El centro de este evangelio
el centro de este mensaje lo tienen tan claro Pedro y Juan, que toman esta ilustración desde el Antiguo Testamento y la ponen ahora al servicio del Evangelio para decir, Cristo es la piedra angular. Es decir, Cristo es el fundamento de todo el edificio que se construye de aquí para arriba. Y dice el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero ojo, ¿quién es el que la edifica? El Señor, Dios. Hermanos, volver a abrazar el llamado implica, deje de pretender que usted es el que edifica la casa. Deje de pretender que usted es el artífice de que la casa se mantenga en pie. Deje de darse tanto crédito pensando que ha sido usted el que ha levantado la iglesia. Ahora, si eso tristemente fuese real y ha sido usted el que ha levantado la iglesia, por defecto también el día que usted no esté, esa iglesia se va a desbaratar. En cambio, si el que ha edificado la iglesia es Cristo, con nosotros o sin nosotros, la iglesia de Cristo prevalecerá. Y dice Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y esto abre paso al último, al último punto, si se quiere, de esta reflexión. Y es que Pedro nos llama a pensar en no sustituir el nombre de Cristo, a no transar el nombre de Cristo por nada, por seductor y por prometedor que pudiera parecer para la iglesia. Alguna vez escuchaba a un predicador al que por anunciarle a la iglesia, por predicarle a la iglesia arrepentimiento y que vinieran a andar en rectitud, fue citado por su cuerpo directivo, fue citado por su cuerpo de gobierno para decirle lo siguiente: hermano, necesitamos que deje de proclamar arrepentimiento. Pregunta a este predicador, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Dice, hermano, porque es que están quedando muchos vacíos en el salón. Están comenzando a quedar muchos claros en el salón y nosotros asumimos que esa inasistencia que hemos comenzado a ver es porque usted está predicando muy duro acerca de arrepiéntanse y crean. Ojo, porque pudiéramos pensar nosotros que sustituir el centro del evangelio pudiera hacer que la iglesia crezca. Pero lo que verdaderamente va a hacer que la iglesia crezca, madure, germine y dé fruto, es mantenernos fieles al nombre del único que nos ha sido dado. Y ojo con esta expresión, el nombre que nos ha sido dado, no es de nosotros, no es de nosotros el nombre. No compramos nosotros la franquicia de Cristo, ¿no? Nos fue dado y nos fue dado sin merecerlo. Y al mejor estilo de un mensajero, de un cartero, el cartero lo que hace es entregar el paquete tal como le fue dado. El cartero no se pone perdónenme la expresión, a chismosear que hay por dentro, a cambiarle el contenido a la carta. Dice, uy, no. Es que esta señora se está expresando muy maluco aquí.
venga y yo le pongo un corrector y le cambio aquí esto, en una de esas hasta le responden mejor, ¿qué tal que le respondan más rápido si yo le cambio aquí esta expresión? No, 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 eso no hace un cartero, eso no hace un mensajero. El mensajero agarra la carta y tan, la entrega, tal como le fue dada. Y ese debiera ser el rol de nosotros como predicadores, como pastores, como maestros de la palabra. No editar, sino entregar el nombre que nos fue dado. Si nos fue encomendado, es para que nosotros lo presentemos con fidelidad, con amor por Cristo, pero también por amor por la iglesia, entendiendo que solo en el nombre de Cristo hay salvación. Lo que salva no es la estrategia, lo que salva no es la denominación. Escúcheme, lo que salva no es que la gente sea fiel a usted, que muchos se jactan. Es que yo tengo tantos discípulos. Es que yo tengo tantas ovejas. Es que yo tengo. No fuimos llamados a tener. Porque al final del día los discípulos deben ser discípulos de Cristo. Al que deben imitar es a Cristo. Las ovejas no nos pertenecen a nosotros, no somos ganaderos. Aunque muchos se comportan de esa manera contando cabezas de hermanos como si se tratara de cabezas de ganado. Usted y yo somos parte del rebaño también. David siendo rey, David siendo el príncipe puesto por Dios al liderazgo de su pueblo, dice, ovejas tuyas somos. David se incluye como oveja. ¿Qué nos hemos llegado a creer nosotros que hablamos de la iglesia allá y nosotros aquí? Si algo la iglesia necesita, amados hermanos, es que sus pastores vuelvan a anunciar que solo en el nombre de Cristo hay salvación. Que nosotros podamos cumplir con la tarea y es tomar a los hermanos para conducirlos a Cristo, no para conducirlos hacia nosotros mismos. Versículos 13 al 22. Dice la palabra del Señor, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no se hable más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si esto es justo delante de Dios, obedecer a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado el milagro de sanidad tenía más de 40 años. La esencia del testimonio nuestro debe ser intransitable. No vamos a transar esa esencia del mensaje, no vamos a negociarla. Y si me permiten, no vamos a prostituir el evangelio en aras de volver a tener salones llenos, en aras de que las estadísticas no sean favorables a la hora de ir a rendir un informe, a quien debamos rendir el informe. El llamado del Señor es a ser testigos, testigos fieles. Y como testigos fieles,
que en nosotros se note lo que realza el versículo 13, hablando de Pedro y de Juan. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan. Mis amados, necesitamos confiar en el que llamó. Necesitamos llamar en el que dio la vida por su iglesia. Necesitamos confiar en el que es la roca angular de la iglesia, en el que es la cabeza de la iglesia. Necesitamos confiar en él antes que en nosotros. Confiar en él antes que en nuestros planes y en nuestros programas elaborados. Confiar en él y predicarlo a él. Y de esa manera estaremos abrazando el llamado que el Señor nos hizo, indistintamente que nuestros llamados pudieran tener enfoques o alcances tan distintos, pero al final todos somos proclamadores del reino del Señor. Todos somos testigos de Cristo. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que ellos eran hombres sin preparación, llama la atención algo en ellos. Eran personas básicas, pero se reconocía que habían estado con Jesús. ¿Puede la iglesia donde usted y yo servimos reconocer que usted y yo hemos estado con Cristo? Porque al final de cuentas para eso fueron llamados los discípulos. Y por defecto para eso hemos sido llamados pastores, evangelistas, maestros, a estar con el Señor, a imitarlo a Él, a transitar por sobre sus pisadas. A veces da miedo, da susto que cuando la iglesia habla de sus pastores, habla como de una especie de gurúes, como de una especie de iluminados, o en algunos casos como en una especie de CEO, ¿sí? Que son unos crack en la proyección de la iglesia como si se tratara de una empresa. Y dice, wow, es que mi pastor tiene una estrategia, mira que el Señor se la dio y bla, 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 bla. O sea, sí. Pero lo enfático no está en que pasa tiempo con el Señor, sino en la estrategia, en lo novedoso, en lo wow, que es lo que mismo el pastor está haciendo. Y dice, y estos estaban maravillados, dándose cuenta que aunque siendo personas tan básicas, se podía reconocer que ellos habían estado con el Señor. Y esto nos invita a la comunión. Y si hay algo fundamental a la hora de abrazar el llamado es eso, la comunión con el Señor. Algo que estos mismos lo tenían clarísimo y que fue el primer innegociable para ellos en el libro de los Hechos. Dice, no es justo que nosotros dejemos de orar y dejemos de proclamar la palabra para servir las mesas. ¿No? Ahí vamos a tener nosotros el motivo de una decisión hermosa, de una decisión gloriosa en el libro de los Hechos, y es el llamamiento de los diáconos. ¿Pero por qué? Porque estos tienen tan claro qué es lo que deben hacer y a quién deben proclamar, que no se van a dejar distraer, como diría John Piper en su libro Hermanos, no somos profesionales, habla de los sustitutos sagrados, ¿verdad? Y si bien servir a las mesas era sagrado, terminaba siendo un sustituto del llamado real que el Señor les había hecho a ellos, que era pasen tiempo en oración y proclamen el nombre. Amados hermanos, y nosotros a veces estamos tan embolatados, tan enredados en asuntos periféricos al llamado que el Señor nos ha hecho.
Y pensamos que al hacer todo eso periférico, estamos haciendo la tarea. Y pensamos que al estar tan ocupados, como que eso nos hace importantes. Y pensamos como que eso suena bonito cuando un hermano nos llama, pastor, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo es? No, mira, estoy por aquí ocupado haciendo una diligencia, haciendo tal. Y sí, puede que suene muy ejecutivo, pero pregunta, ¿a eso mismo fue que nos llamó el Señor? ¿O como Pedro, Juan y los demás, el Señor nos llamó a estar en oración y a predicar su nombre? Lo tienen tan claro estos, que pueden discriminar los asuntos de su vida a la luz del nervio de su llamada. Pedro, Manuel y muchos otros hermanos que han estado enseñándonos la palabra aquí en Coinonos nos han invitado una y otra vez a implementar el reposo como parte de nuestro estilo de vida. Y el reposo tiene que ver con tener claro a qué fue que nos llamó el Señor. Si tenemos claro a qué nos llamó, vamos también a tener toda la libertad y la autoridad para decirle no a aquellas cosas que Dios no nos ha llamado a hacer y que pueden convertirse en sustitutos sagrados, porque son del ministerio, pero que Dios no nos llamó a que nos metiéramos ahí. Pero hay otros sustitutos que son sustitutos profanos, que es este el caso. Los amenazamos para que no sigan predicando el nombre de Cristo. Yo no sé si usted se siente amenazado de la misma congregación que le dice, ay pastor, predíqueme cosas chéveres. Yo no sé si usted se siente amenazado de los que estuvieron y ya no están, y que de oídas usted escuchó, ay, es que nos fuimos a otro lugar donde sí nos predican cosas lindas. No sé si usted se siente amenazado del tener que dar un informe y darse cuenta que su informe luce en rojo porque muchos de los que estuvieron ya no están. Y su congregación, en lugar de crecer numéricamente, ha decrecido. Pero debiéramos movernos hacia lo siguiente, y es, siga proclamando el nombre de Cristo, porque no es justo que usted obedezca las expectativas de las gentes para dejar de obedecer a aquel que lo llamó para proclamar su nombre. Y la propuesta no es un camino de soluciones en la inmediatez, sino es un proceso, como es todo el evangelio. Proclamar el nombre de Cristo no le va a producir hermanos creyentes, hombres y mujeres, niños y ancianos nacidos de nuevo, como si se tratara de un proceso de incubadora espiritual. Eso no va a salir en 2 y 3 semanas. Eso va a tardar. Eso va a tener subidas y bajadas. Eso va a tener gozos, pero también grandes tristezas. Pero al final, el éxito del ministro, el éxito del que abraza el llamado, no está tasado o cifrado como el mundo tasa el éxito. El éxito de los siervos del Señor está dado en términos de fidelidad, de fiel al que lo llamó, de fiel a su palabra, porque hemos entendido que hemos sido llamados a imitar a aquel que es el testigo fiel y verdadero. Por lo cual Pedro y Juan dicen,
no nos podemos callar de proclamar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que Dios nos dé la gracia de testificar de lo que hemos visto y oído de Dios en su palabra, de lo que Él nos ha manifestado en este trasegar que cada uno de nosotros ha vivido con Él. Que Dios nos dé la gracia de proclamar el único nombre en el cual hay salvación. Y que de esa manera abracemos el llamado, no al estilo del mundo, sino al estilo de la palabra del Señor, que es la única forma de abrazar el llamado, además. Que Dios sustente nuestra vida, que Dios anime nuestro corazón y que nos conduzca hacia la confianza plena en Él. Amén. Oremos y pidámosle al Señor que nos bendiga el día de hoy. Señor, delante de ti estamos. Y es probable que al acercarnos el día de hoy a esta reunión, a este texto de la palabra de Dios, nuestro corazón no esté tan determinado y tan confiado como lo estuvieron en su momento el corazón de Pedro y de Juan. Probablemente nos acecha el miedo, la duda, nos acecha la intención de negociar tu palabra para gustarle a la sociedad, para gustarle a la gente. Ayúdanos, Santísimo Dios, a no convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, no porque nosotros seamos la fuente, sino porque tú eres la fuente y nosotros anunciamos tu nombre. Ayúdanos a proclamar tu nombre, a sabiendas que la proclamación de tu nombre hará separación entre los que se sienten indignados y los que creen. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu nombre, entendiendo que tu nombre es el centro y no el nuestro. Que estamos para proclamar tu nombre y no nuestro cuerpo doctrinal solamente, como si ese cuerpo doctrinal fuese el que salva. Ayúdanos a proclamar tu nombre y no la denominación, y no el movimiento, y no la parroquia donde servimos, Dios. Y ayúdanos, Santísimo Dios, a no negociar la proclamación de tu nombre por cosas que sean santas o por cosas que sean profanas. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, se mantenga fiel para ti y que el ejercicio de ese ministerio al que nos llamaste podamos ejercerlo, llevarlo a cabo en fidelidad a ti. Sustenta nuestro corazón, sustenta nuestra vida y asístenos en todo nuestro caminar. Enséñanos a confiar, Dios. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén y amén.